Nuestro próximo objetivo será aprender a derivar funciones compuestas. ¿Cuál será la derivada de la función compuesta? Para ello, explicaremos la llamada regla de la cadena. Nos encontramos entonces ante la regla o fórmula más importante de toda la unidad didáctica de derivadas. Como comprenderás, las derivadas que vas a necesitar calcular siempre van a ser derivadas de funciones compuestas. Entonces, la regla de la cadena es esencial que la aprendas y que la practiques. Aplicaremos el método de los 3 pasos. Ya verás que si sigues paso a paso con detenimiento, no encontrarás absolutamente ningún problema en resolver estos ejercicios. Vamos allá. Primero, presentamos una función f mayúscula de x, que es composición de g con f. Luego, ¿quién será la derivada de f mayúscula de x? Fíjate bien que te muestro con mi cursor que la derivada va a ser un producto, una multiplicación de 2 funciones. Una de ellas va a ser la derivada de la función base f, pero introduciéndole la función secundaria g. Y cuando tengas esa función, vamos a multiplicarla por la derivada de la que llamamos función secundaria. Vamos a ver un ejemplo. Considera esta función. Esta función se representa del siguiente modo. Fíjate que es una función creciente. No debemos olvidar nuestro objetivo final con las derivadas. Vamos a empezar recordando que se lee como g compuesto con f. No debes nunca olvidar este detalle. Con lo cual lo expresamos de este modo y vamos a dar los 3 pasos. Primer paso. El primer paso será, como te indico, el trabajar la función base y encontrar su derivada. Vamos allá. La función base o ingrediente de este plato combinado es la raíz cuadrada. La derivada de la raíz cuadrada es 1 partido 2 por la raíz cuadrada. Luego, en mi futura derivada, vamos a tener en cuenta 1 partido 2 raíz cuadrada de cuadrado. Ese cuadrado se debe colocar porque estamos con la función base. Vamos al segundo paso. Calcular la derivada de g de x. Es decir, la derivada de la función secundaria, que efectivamente será 3x menos 1. Y su derivada será 3, que escribiremos junto al anterior multiplicando, como dicta la regla de la cadena. El tercer paso será encontrar lo que hemos llamado la salsa de este plato combinado, g de x, que vamos a introducir dentro de la función principal derivada, como se indica en la pantalla. De este modo encontramos la derivada de esta función compuesta. Luego la derivada de g compuesto con f será 1 partido 2 raíz cuadrada de 3x menos 1, todo multiplicado por 3. Veamos otro ejemplo. Derivemos la función f de x igual a x cuadrado menos 3x elevado a la cuarta. Fíjate la representación de esta función. Nunca debes olvidar que a través de su derivada tendrás la capacidad de poder saber y sin dibujar que esa función decrece, crece, vuelve a decrecer y acaba creciendo hasta el infinito. Vamos entonces a recordar que trabajamos con la composición de 2 funciones. Es decir, vamos a expresarlo simbólicamente como f compuesto con g de x. Vamos a dar entonces los 3 pasos. El primer paso será encontrar la función base y su derivada. Efectivamente, la función base es f igual al cuadrado elevado a la cuarta, o también lo podemos llamar caja elevado a la cuarta, y su derivada 4 por esa expresión a la 3. Y vamos a ir escribiendo esa parte del resultado final. El segundo paso será multiplicarlo por la derivada de la que llamamos función secundaria. Efectivamente, la función secundaria en este ejemplo es x al cuadrado menos 3x, su derivada 2x
menos 3, con lo cual multiplicamos lo anterior por la derivada de la función secundaria. Nuestro tercer paso será introducir la salsa en los ingredientes principales del plato combinado. Nuestra función secundaria tendrá entonces que introducirse dentro del cuadrado o caja, quedando como derivada de esta función compuesta 4 que multiplica, paréntesis, x cuadrado menos 3x elevado todo a 3 por paréntesis 2x menos 3. Veamos otro ejemplo, el logaritmo neperiano de x al cuadrado. Fíjate la representación en la que claramente la función decrece, entra en una asíntota vertical en 0 y vuelve a crecer hasta el infinito. Vamos entonces a expresarla como la composición de dos funciones. Ya sabes que la función g compuesta con f se puede expresar simbólicamente como se indica. El primer paso para encontrar la derivada de esta función compuesta mediante la regla de la cadena es detectar la función base, que será el logaritmo neperiano de una expresión algebraica o de cuadrado. Su derivada es 1 partido este cuadrado, que escribiremos aparte. El segundo paso será encontrar la función secundaria y su derivada, que efectivamente es x al cuadrado y su derivada 2x, que multiplicaremos por lo expresado anteriormente. El tercer paso será añadir la salsa, es decir, introducir en el cuadrado la función g de x, que es x al cuadrado. Luego mi derivada, finalmente, de esta función compuesta, simplificando será 2 partido por x. Una función que si representas podrás interpretar en la monotonía de la función original. Veamos otro ejemplo. Raíz cuadrada del logaritmo neperiano de x. Lo representamos para que observes, debe darnos una derivada positiva, puesto que la función es siempre creciente. Vamos entonces a dar el primer paso, que será detectar la función base, raíz cuadrada. Su derivada es 1 partido 2 raíz cuadrada, que escribiremos aparte. El segundo paso será encontrar la función secundaria, que es el logaritmo neperiano de x. Se derivará 1 partido x y lo escribiremos multiplicándolo aparte a lo anterior. El tercer paso será añadir la salsa. Introducimos dentro del cuadrado de la principal el logaritmo de x. Entonces te encontrarás con tu función compuesta derivada. No debes olvidar que siempre leemos la composición en sentido contrario al que se escribe. Reto L'Hopital por 2 puntos. Estudia la monotonía de la siguiente función, f de x igual a e elevado a la raíz de x, en todo su dominio. Los 2 puntos se calificarán hasta un punto por el cálculo de la derivada de la función utilizando las reglas de derivación, hasta medio punto por el estudio del dominio de la función f y su derivada, hasta medio punto por el estudio razonado de la monotonía de f de x en todo su dominio, utilizando la información que se desprende de su derivada. Como ayuda, te mostraré el siguiente dato gráfico que podrás interpretar para verificar tus resultados. Presenta todo el ejercicio en una única hoja o folio, súbelo a la plataforma como se indica.